Pues muy buena familia de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, bienvenidos un viernes más a Arcadia Zona 51, emitiendo para YouTube. Nos acompaña como cada viernes nuestro querido, ya podemos decirlo, codirector, director del canal TDN en iVox, nuestro socio, hermano, amigo y todas esas palabras que evoquen cualquier acto de hermandad, fraternidad, don Raúl Casini. Raúl, muy buenas. Muy buenas noches, Jero, y a todos los espectadores de Arcadia. Que, bueno, no sé si empezar ya a numerar a Inma Madrid, a Inma, a Yanko, a Fernando, todos los que están ahí ya poniendo cositas en el chat en directo. ¿Te has dado cuenta cómo parece que estamos hablando en directo, eh? Sí, totalmente. Bueno, por motivos de agenda, obviamente no podemos hacer esto. No es imposible. Nos encantaría, ¿no? Pero ya tenemos hablado Raúl y yo de hacer un directo cuando llegue su debido momento, que estamos esperando a que llegue ese momento y esperamos tener con nosotros a buenos colaboradores y amigos. Pero bueno, Raúl, hoy estamos aquí para tratar un tema, para traerles a nuestros amigos de Arcadia un tema que tú ya trataste en su debido momento. Además, no hace mucho, no recordar que no hace mucho en TDN. Y bueno, pues hace unos cuantos años, yo creo recordar, y quiero que toda la gente recuerde también, que la mayoría de los vehículos utilizaban gasolina. Y fue entonces cuando nos contaron que en la gasolina estaba el demonio, porque emitía gases de efecto invernadero, cosa que es cierta, y que debíamos usar diésel, un combustible menos contaminante y que era pues mucho más barato por aquel entonces, ¿no? Sí, porque ahora cuesta más barato fichar Mbappé. Y todo, sí. Claro, ¿qué pasa? Que todos a comprar diésel. Pues resulta que con el tiempo el diésel resulta que ha llegado a ser igual de caro o más, en algunos casos, que la gasolina, y que también emite, esto es lo que nos contaron, algunas sustancias malignas, cosa que también es cierta. Ahora, ¿qué pasa? Pues que la mayoría de los vehículos utilizan diésel, el diésel es el demonio y la venta de vehículos de gasolina se ha incrementado, ¿no? Los vehículos pagan impuestos según emisiones y mira tú por dónde los vehículos de gasolina emiten más porquerías al medio ambiente, ¿no? Y por tanto pagan más impuestos y resulta que misteriosamente esa venta, ¿no?, de vehículos de gasolina pues se ha incrementado con el incremento del precio del diésel. A esto lo hemos llamado, o lo llamaste tú y yo te he copiado entre comillas el nombre para el programa, la conspiración del diésel. Cuéntanos, Raúl, ¿qué es esto de la conspiración del diésel para que la gente lo sepa? Esto viene de mucho más antiguo, pero bueno, vamos a hacer a meternos ahora mismo en la época nuestra. Como tú bien dices, al principio teníamos la gasolina, la super, que era la que todos repostábamos en aquella época en la que ibas a la gasolinera y en vez de llenar el tanque llenaban 1000 pesetas, lo que serían hoy 6 euros, que con 6 euros no tienes ni para llenar medio tanque de la moto. Bueno, la cuestión es que el tema de la introducción del diésel, se bonificó el diésel, todo se debía a campañas comerciales. Y el indicativo más claro de eso es que Japón, o sea, Europa siempre ha ido a la contra que Japón. Mientras, que Europa bonificaba el diésel, la última parte del siglo XX, principios del XXI, Japón lo demonizaba y facilitaba y premiaba la compra de vehículos de gasolina. Sin embargo, ahora que se demoniza en Europa el diésel, Japón bonifica comprar vehículos diésel por encima del eléctrico porque los considera ecológicos debido a los sistemas de purificación y a los nuevos filtros antipartículas que llevan ya de serie los diésel. Ojo, yo creo que esto es un dato ya cuanto menos que aquí nos debería de hacer pensar en Europa. Japón no son tontos. Para empezar, el tema del diésel aparte, bueno, pues si quieren nos podemos remontar un poco más a de dónde viene todo esto, ¿vale? Te sonará, a todos los oyentes les sonará las siglas GM, General Motor. Bueno, pues esta misma compañía que allá por las décadas de 1930, 1940, ojo, fíjate dónde nos estamos yendo, 1930, 1940, contribuyó a la caída
y desaparición de un sistema de tranvías eléctricos que funcionaba en 45 ciudades estadounidenses. Curioso, cuanto menos. La teoría de la conspiración no solo envuelve la pregunta de quién mató el coche eléctrico en su momento, también de quién mató al tranvía eléctrico del sistema público de ferrocarriles americanos en favor de transporte rodado de autobuses y coches privados a petróleo. El tranvía eléctrico no desapareció por problemas financieros, como hicieron creer a la población estadounidense, sino que fue deliberadamente borrado del mapa. General Motors se habría aliado con el fabricante de neumáticos Firestone y con la petrolera Standard Oil, nada más y nada menos, para crear la National City Lines, una compañía que poco a poco fue comprando y sustituyendo las diferentes compañías de tranvías que operaban en las ciudades de Estados Unidos. Ojo, la jugada es fácil de imaginar. Se basó en desmantelar el sistema de tranvías para dejar el horizonte despejado a vehículos privados y a los nuevos autobuses de, casualmente, General Motors, mucho más contaminantes e ineficientes. Bueno, pues hasta 1930 los habitantes de Estados Unidos se desplazaban en su mayoría en transporte público, el que estaba compuesto principalmente por tranvías. Solo cerca de un 10% de la población lo hacía en automóviles privados o en buses motorizados. Entre 1936 y 1950, empresas como General Motors, Standard Oil y Firestone, todas interesadas en que el automóvil se convirtiera en un producto de uso masivo, crearon la empresa, como decía, National City Line, la NFL, la cual compró las redes de tranvías de estas 45 ciudades, entre las que están, ojo, Detroit, la que es cuna del automóvil, Nueva York, Oakland, Filadelfia, Seattle y otra ciudad de Estados Unidos en la que casi la primera vivienda de sus residentes es el automóvil, que es, o sea, que estamos hablando de Los Ángeles, una de las ciudades con más tráfico. Claro, y estamos viendo y pudiendo comprobar cómo esto es un plan perfectamente urdido, no es algo que está hecho a la carrera, es algo que está perfectamente planificado, punto por punto, y hasta tienen ya pensado en qué ciudades clave, como estamos viendo, son ciudades clave, van a crear este imperio, ¿no? Porque realmente es un imperio, no es una empresa como otra cualquiera. Sí, no, es una oligarquía y como estamos viendo, o sea, esto del diésel, y ahora viene esto de muy antiguo y vamos a ver cómo se mantiene en el tiempo. Pero claro, creo que es interesante ver de dónde viene toda esta conspiración, como desde siempre ha primado siempre el beneficio de la empresa antes que el bien común, por mucho que nos quieran vender ahora con la última cumbre climática, que al final ha pasado de emisiones cero, como querían, a limitar la subida de la temperatura a 1,5 grados. Que ya sabemos que 1,5 grados es ya bastante catastrófico, o sea, subir 1,5 grados por encima de como estamos ahora. Esto es, haciendo un símil, la situación ahora mismo actual es como si estuviésemos en nuestro coche con un tubo que sale del escape y va dentro del habitáculo en un garaje cerrado y el coche en marcha. Para salvarnos, tendríamos que haber salido del coche hace 20 años. Es el paralelismo que hay. O sea, eso es lo que pretende la cumbre climática, ¿no? Sí. El G20. Sí, esa última que hace poco ya se cerró, sí, y se cerró con el acuerdo. Que curiosamente nuestra amiga Greta Thunberg llevaba un tiempo desaparecida en combate y curiosamente la llevaron allí. No, la llevaron. No apareció, la llevaron. Porque es muy gracioso eso del G20, como te venden el cambio climático, emisiones, y resulta que hay 1.400 aviones privados en la pista del aeropuerto de Escocia, creo que es en Glasgow. Año, ¿no? En Glasgow, pero sí. Sí. Es muy gracioso, pero bueno. Sí, gracioso como nuestro querido presidente, que ante la última protesta, parón patronal, ojo, no huelga de transportistas, sino parón patronal, cierre patronal de las compañías de transporte, de los camiones, no se le ocurre contraatacarles de otra forma diciendo que es que el camión contamina y que se debe favorecer el transporte de mercancía por tren. Vamos a ver, subnormal.
¿Tú cómo pretendes llevar mercancía al último pueblo de la Alpujarra? A la España vaciada por tren. Segundo, si tu intención es favorecer el tren, ¿por qué la última reestructuración de Renfe, por ejemplo, aquí en Málaga, has eliminado simplemente de la línea de cercanía de Málaga a Álora 34 trenes diarios? Bueno, y otros tantos de la red de cercanía Málaga-Fuengirola? Y me dice que quiere fomentar el tren a favor del camión. A la vista está que nos quiere mejorar las vías BT, porque si no... hubieran empezado por Extremadura. Porque tú sabes cómo están los trenes aquí en Extremadura, que todos los trenes de mierda que le sobran todos los trenes que le sobran en las estaciones que se hacen viejos, para Extremadura. Luego pasan los accidentes aquí en Extremadura y es que el tren era muy viejo. Claro, y saliendo un poquito del tema, los que votan socialistas allí en Extremadura no se han dado cuenta del tema. No, ¿todavía? Yo creía que no, pero aquí hay tonto también para regalar, ¿eh? Pero bueno, vamos. Yo creía que aquí eran más listos, que las malas experiencias lo habían hecho volverse, pero también hay tonto, porque aquí en Zafra hay tonto, hay defensores de Pedro Sánchez para regalar, ¿eh? Todo lo que quiera, además. Sí. Hostia. De hecho, alguno que ha visto el canal y me tiene un poquito ya cogido entre ojos, ¿vale? Pero bueno. Sí, lo estuvimos comentando. que nos vamos del tema. Volviendo al tema. Porque tú y yo empezamos con el 10 y terminamos en Idiocracia. Ahí está. Que por cierto, hay uno muy cerquita ya. Sí, lo están pidiendo a grito. Sí, totalmente. Bueno, pues como decíamos, esta compra se habría hecho con el fin de reemplazar a los tranvías por autobuses fabricados por General Motors e incentivar la masificación del automóvil. General Motors habría llevado adelante esta compra como una estrategia de negocio diseñada que tiene nombre y apellidos. Alfred P. Sloan Jr., un genio entrenado explícitamente para ello en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y contratado por General Motors para ampliar las ventas de automóviles y maximizar las ganancias al eliminar los tranvías. En 1922, según los propios archivos de General Motors, Sloan creó una unidad especial dentro de la empresa que se encargó, entre otras cosas, de la tarea de reemplazar los tranvías de Estados Unidos por automóviles, camiones y autobuses. Quedaros con todo esto que estoy contando porque tiene mucha similitud con lo que está pasando hoy en día con el vehículo eléctrico. Y ahora lo veremos más adelante. La cuestión es que después de todo esto, bueno, pues los tranvías, cómodos, baratos, silenciosos, puntuales, fueron llevados al desguace, las vías arrancadas de cuajo llevadas a fundir, y esos tranvías limpios, cómodos y puntuales fueron sustituidos por autobuses nada cómodos, nada limpios y menos aún puntuales. La compañía de Detroit tenía un poder inmenso y controlaba la producción de automóviles, camiones, autobuses y locomotoras. Gracias a la alianza estratégica entre Firestone y Standard Oil, desplazaron el transporte en ferrocarril y tranvía en favor de coches particulares y camiones. En 1974, el procurador Bradford Snell acusó a General Motors y sus asociados de conspiración e intento de monopolio ante el Comité de Justicia del Senado. Las empresas involucradas en la conspiración fueron juzgadas por violación de la ley Sherman antitrust y la condena, ojo, esto es acojonante. O sea, se les enjuicia por conspiración, se les declara culpables y la condena fue una multa de $5.000 para General Motors. Calderilla. Claro, auténtica, es lo que se podían gastar los directivos en aquella época a una comida un viernes por la tarde. Que pagaron al momento, multa que pagan al momento, porque como tú bien has dicho ahora mismo, eso para ellos es, te limpian el culo con los $5.000, vamos, básicamente, hablando mal y pronto. Y una multa simbólica de $1 para el resto de los asociados, como eran Firestone, como era Standard Oil y como era, por ejemplo, Ford, como era, por ejemplo, Dunlop, que se fueron sumando poco a poco, con el paso de los años, a esta estrategia comercial que evidentemente les beneficiaba. Oye, Raúl, corrígeme, no sé si me equivoco, pero detrás de, no sé si era de la Standard Oil, hay uno de los llamados, de las llamadas grandes familias, ¿no? De las familias más poderosas del mundo.
Sí. Creo que sí, que algo había por ahí, pero todavía no me he metido mucho porque como lo tengo para esos especiales que vamos a hacer algún día de 13 programas sobre las 13 familias más influyentes. Ya estamos preparando, de hecho, ya tenemos algunas preparadas por ahí, como por ejemplo Rothschild, como Rockefeller, en fin, algunas hay preparadas por ahí, pero yo es que creo recordar, y no sé dónde, de hecho creo que fue Rothschild, que estaba detrás de la Standard Oil, lo que no estoy muy seguro, pero sí, creo que sí. Pero bueno, ya cuando llegue el momento, te he preguntado porque me ha querido sonar y no me extrañaría en absoluto. No, a mí tampoco. Lo que pasa es que te digo, como es tanta información lo que hay sobre estas 13 familias, claro, por eso te digo, empiezas a mezclar algunos nombres. Claro, en uno de estos dossiers que tengo yo por ahí ya preparado para, como tú me digas, ponerlo con esos especiales de 13 familias, uno para cada familia. Pues claro, me ha querido sonar el nombre, me ha venido Standard Oil, y al nombrarlo tú digo, coño, es que ese nombre lo he escuchado yo en uno de estos, lo que no sé cuál, pero creo que fue Rothschild, pero bueno, más adelante. O sea que la multa al final, eso se quedó en nada, se quedó, digamos que el juicio. En agua de borraja. Y la cuestión es que la propia General Motors habría admitido, según documento de la Corte, que a mediados de la década del 50 sus agentes habían comprado más de 1000 tranvías y del total el 90% había sido reemplazado por transporte motorizado. ¿Tú sabes a qué me recuerda esto? Eso que acabas de decir tú. Esto me recuerda a, no sé si la habrás visto tú, la película peliculón de Al Pacino y Russell Crowe, donde Russell Crowe es trabajador, es científico en una de las grandes, de las 7 grandes tabacaleras de Estados Unidos. El dilema. Cuando al final de la película el director de la Johnson & Johnson, después de negar y perjurar que ellos no le echan sustancias cancerígenas ni que crean adicción al tabaco, al final de la película se demuestra cómo se ve a este señor cómo declara ante la corte, jurando ante la corte de Estados Unidos que su tabaco no crea adicción. Y sin embargo, Russell Crowe es perseguido por presentar un informe como que su producto crea adicción, que él lo ha analizado y que él incluso ha llegado a fabricar. Pues algo por el estilo, ¿no? Sí, no solamente que crea adicción, sino que le añadían aditivos para que crearan más adicción todavía. Exactamente. Esto es muy parecido al tema del, como decíamos, del es muy curioso porque a esa declaración de las 7 grandes tabacaleras de Estados Unidos le llamaron los 7 enanitos. Pues esto es verdad, sí. Los 7 enanitos, ¿sabes? Porque eran 7 que se sentaron delante de la corte y los 7 perjuraron que ellos no manipulaban las sustancias del tabaco. Claro, esto recuerda mucho, por ejemplo, y volviendo a nuestro tema, el tema de la gasolina. Vamos a acordarnos todo de la gasolina Super, que tenía plomo, y las petroleras juraban y perjuraran de que el plomo no era perjudicial para la salud, hasta que se demostró que efectivamente nos estaban envenenando lentamente a través del transporte motorizado. Por eso vino la sustitución de la gasolina 95 sin plomo, que fue aquella pequeña revolución que había que cambiar, que al final lo que había que hacer era ralentizar un poco el ralentí, ajustarlo en los coches que iban por Super y ya está. Que recordemos que como todo depende de estrategias comerciales, como nos metieron el diésel. El diésel, vamos a recordar que sí, que el combustible es más barato, que consume menos. Claro. Pero ¿cuánto vale de más comprarte un diésel? ¿Cuánto vale de más una revisión de un diésel respecto a un gasolina? Mucho. Claro. Ahora tú ponte a pensar, con ese dinero de más que tú estás pagando por las revisiones de un diésel, por lo que te cuesta un diésel en el concesionario de salida, ¿cuánta gasolina puedes echar tú en un vehículo de gasolina? Aunque la gasolina sea más cara y consuma más. Yo digo porque mi familia siempre ha estado en el ámbito de la automoción y la familia de Estefanía también. O sea, sé de lo que estoy hablando. Mi padre siempre ha dicho, que además que ha estado trabajando durante más de 30, casi 40 años en un concesionario oficial, que ha sido jefe de taller, jefe de carrocería, siempre lo ha dicho, que el diésel se rentabiliza, ojo, a partir de los 200.000 kilómetros. A menos que tú seas un comercial, seas un viajante, tú no le haces 200.000 kilómetros a un coche. O sea, el ciudadano normal de a pie que utiliza el coche para ir el domingo a la playa y para moverse al trabajo que está a 10-15 kilómetros, no rentabiliza el diésel,
porque no hace esos 200.000 kilómetros, a menos que, como digo, seas un comercial, seas un viajante, un tío que te mueves siempre por carretera. Y estamos hablando de un diésel que cuando se empezó a bonificar, contaminaba mucho más que el gasolina. O sea, la gasolina, evidentemente, la sin plomo contamina, pero mucho menos que el diésel. Cuando aquí se está bonificando, ahora que tenemos el diésel más ecológico, que como digo, en Japón está considerado como ecológico por la cantidad de filtros antipartículas que tiene, por el aditivo, el AdBlue que se le añade, pues resulta que lo demonizamos en favor del coche eléctrico. Ya veremos por qué. Porque nada es casual, porque el eléctrico, tal como está ahora mismo la electricidad, cuesta lo mismo recargar un eléctrico que llenar el tanque de gasolina de un coche. Y el tema de la contaminación, la gente se cree que de la electricidad sale por enchufe de forma mágica. No, aquí estamos viendo de que para producir electricidad hace falta quemar gas. Pues no en vano, Raúl, perdona que te corté. Aquí en Zafra creo que hay 1 o 2 puestos que puso el ayuntamiento, no hace mucho, hace relativamente poco, 2 puestos de carga para coches eléctricos y están apagados, están fuera de servicio. O sea, los tiene desconectados totalmente y se sabe porque tiene una pequeña pantallita que está siempre iluminada, que justo al lado hay un puesto de información al turista, porque Zafra es ciudad de interés turístico, ya que aparte de sus murallas y tal, pasa por aquí el Camino de Santiago, pues esa pantalla está apagada y está precintada. Está ahí de postureo. Bueno, aparte porque ¿quién compra un coche eléctrico más en una zona menos rural? O sea, si tú tienes que hacer un viaje de Málaga a Madrid, por ejemplo, con un coche eléctrico, tienes un problema. Tienes que planificar muy bien tu ruta. Claro. Y si no, hay programas sobre eso, bastante sátiros, pero no por ellos menos reales. Invito a la gente que vea la serie de Amazon Prime, el Grand Tour. Y hacen comparativas de ir de un sitio a otro con un coche de gasolina o de un coche a otro con un coche eléctrico. Y es horrible. ¿Tú cuánto tardas en llenar el depósito de un coche de gasolina? 5 minutos. Claro, o menos. ¿Cuánto tardas en cargar las baterías de un coche? Mínimo 45 minutos. Y estaríamos hablando de una carga rápida. Entonces, ¿qué pasa? Tú en la gasolinera tienen que poner un apartado para los conductores de coche eléctrico. Allí tienen unos libros de colorear y unos plásticos de cobre para que te entretenga mientras. Yo sí he visto en algunas, eso sí es cierto, yo sí he visto en algunas gasolineras como tienen habilitado un habitáculo, como cuando tú, estos habitáculos tú metes a lavar el coche con la manguera a presión, pues igual, lo tienen habilitado para que tú metas el coche. Ahora tienen, claro, son las gasolineras, estamos hablando de gasolineras que tienen después su cafetería grande para que te sientes allí. Ahora allí ¿qué hace? Pero es lo que tú dices, ¿qué hace? Te metes en la gasolinera y te pega 3 horas o 4 ahí sentado, tomando café, comiendo, echas el día a la gasolinera a este paso. O sea, no tiene sentido. No tiene ninguno, pero aparte, o sea, igual que es que no hay infraestructura, porque no se puede hacer esa infraestructura. Así de simple. Porque el coche eléctrico es para el que tiene vive en un piso donde hay aparcamientos individuales, para el que tiene su casa o su chalet adosado, un familiar que tiene su aparcamiento en la puerta, que tiene su toma eléctrica. Yo me asomo aquí al barrio donde estoy ahora. Y si no, y alrededor de los 3 bloques que tengo alrededor hay 200, 300 coches, no hay ninguno, todos aparcados. ¿Cómo cargas tú eso? A no ser que pongas un enchufe en cada zona de aparcamiento, o sea, correspondiente a cada coche. Porque de otra forma no hay. Yo creo que en España estamos intentando ir de avanzados, pero no estamos realmente preparados para. No, pero aparte tenemos. Ya quitando el nivel político que hay, que eso ya es otra cosa. Eso ya es, yo creo que ya a nivel de infraestructura, España no está preparada para ese avance tecnológico, ese salto que supone pasar de la gasolina al coche eléctrico. No, o sea, yo siempre lo he dicho. O sea, el otro día precisamente. Pero es que no quiere, o sea, les da igual. Ellos no. O sea, a ellos tampoco les interesa que tú compres el coche eléctrico. Claro. O sea, estamos hablando de que la conspiración que hay a día de hoy es una peatonalización en masa de la población. Y vamos a ver como muchas de las medidas que se están tomando son para aburrir al conductor. Claro, eso precisamente me lo decía Cristina el otro día cuando íbamos por la calle y pasamos precisamente por ese puesto de carga del coche eléctrico y me dijo eso exactamente.
Dice, yo es que más que... Y se lo dije yo, digo, no, es que yo creo que lo que pretenden es que la gente al revés, que la gente no use el coche, que la gente vaya andando. Es lo que no quieren. Sí. Lo que quieren es que se vaya andando en el puñetero patinete eléctrico. Exactamente. En bicicleta o transporte público. Ojo, quieren aburrir al personal. Tengo que decir que ha habido un aumento en los últimos año y medio, 2 años, un aumento de las ventas del patinete eléctrico en casi un 200%. Bueno, yo no sé Zafra. Con respecto a 2000. No, Zafra es horroroso. Zafra es horrible. O sea, Málaga es terrorífico. O sea, si no además, porque como encima operan al margen de... Es otra cosa que no entiendo. Es decir, tú quieres favorecer que la gente vaya en patinete, quieres favorecer que la gente vaya en bicicleta. Vale, de puta madre, pero no permitas que vayan al margen de la ley. Porque una bicicleta o un patinete no tiene número de identificación y, yo no sé en Zafra, pero aquí se saltan semáforos, se meten en dirección prohibida. Aquí igual te lo ves por las aceras, por mitad de los parques. Ninguno va a 30. O sea, yo he visto una bicicleta. Por el paseo marítimo yo me he puesto, digo, este va a más de 30 porque yo voy a 30. O sea, en llano, con una bicicleta buena, es fácil ir a más de 30. Ponerme yo al lado de la moto y decir, coño, pues si vamos a 45. Y ahora, si viene un radar y nos pilla, a mí me multan, porque tengo matrícula. Pero a él no. No sé. Señores. Es lo que te digo, ¿ves? España para ciertas cosas no está preparada para el nivel, porque tú, por ejemplo, hay países en la Unión Europea, vamos a quedarnos en la Unión Europea, en la que tienes que tener, tú tienes que estar perfectamente identificado, vayas en bicicleta, en patinete, vayas en el vehículo que vayas, si tiene 2 ruedas ya es un vehículo. A ver, Jero, tú estás en una calle parada, esperando en un semáforo, te viene por al lado una bicicleta o un patinete a toda hostia, ¿vale? Y te arranca el retrovisor. Si es una moto, si es un coche, tú le pillas la matrícula, aunque se dé la fuga, y ya está. Es más, no se va a dar ni a la fuga porque lo tienes pillado. Pero un individuo de esto, ya no, tú te quedas ya con el retrovisor jodido. Claro, tiene 2 opciones, o sales a correr detrás de él y... No lo vas a pillar porque se te va a meter en una callejuela y ya está. Y lo has perdido. Eso sí, claro. Pero es lo que te digo, o sea, es en el propio Zafra, que es un pueblo, bueno, es grande, pues ya te comenté el otro día, que tiene... Es un pueblo, me dijiste tú, coño, pues un pueblo curioso, no es un pueblo... y bueno, pues aquí, la verdad, yo llevo 2 años, pero yo he visto en los últimos 2 años un incremento bastante grande de la gente que usa patinetes eléctricos. De hecho, 2 de mis compañeros lo tienen. Uno de ellos no lo usa porque vive en el pueblo de al lado, a 3 kilómetros, pero otro que vive aquí sí lo usa para ir y venir de su casa al trabajo. Y oye... Pues por eso sé que, y él me lo dice, es que yo ya no puedo ir igual de tranquilo que antes, porque si antes había 2 patinetes en el pueblo, ahora te encuentras 50. Y tienes que ir esquivando, lo que sí que este chaval, bueno, pues se pone su casco, se pone su chaleco reflectante, aunque él procura... Pues más que nada, porque también más que nada... Porque, pero es mucho raro porque nadie lo usa. No, pero claro, también porque, hombre, lo que él dice, yo voy con un uniforme de trabajo, todo el mundo sabe dónde trabajo, y también sale de noche de trabajar y de noche, claro, pues se le tiene que ver por la calle porque los locos que hay con las motos, los coches y eso, pues mira, pues, oye, él procura, pues, por lo menos, este es de los pocos, porque los hay, los pocos, pero los hay, que respeta las aceras, respeta de estos, y procura coger por el carril bici, cuanto menos, que mira, oye, su sitio es la carretera, pero oye, si se mete por el carril bici, mejor. Por lo menos deja la acera libre, pero que lo que venimos hablando es que yo he estado mirando las estadísticas así por encima. Oye, en los últimos 2 años, un aumento de la venta de patinetes eléctricos al 200%. Dices tú, coño, es que es un número, ¿eh? Sí, pero aparte, por ejemplo, con el tema de la recarga, de lo que estamos hablando, o sea, hay una cosa, yo no sé si ha sido un fallo de diseño de la industria del automóvil o ha sido deliberado, lo cual no sé cuál de las 2 cosas me preocupa más. Y el sistema de carga. ¿Por qué no se ha utilizado un sistema de carga de corriente alterna, que es la que entra por el enchufe, que se podía usar perfectamente? ¿Por qué coño diseñan los coches que la carga tiene que ser mediante trifásico? Que te obliga a ir a un punto de recarga o a poner un punto eléctrico trifásico en tu garaje o en tu casa para recargarlo. O sea, no sé si ha sido intencionado o ha sido por estupidez. Las 2 cosas me preocupan, las 2 alternativas. Yo creo que ha sido más que nada, yo creo que esto está intencionado, como todo, ¿no, Raúl? Porque claro, el otro día precisamente
hablando con Cristina me dice, bueno, ¿y esto del puesto de carga cómo funciona? Digo, pues no sé, pues mira, pues yo me imagino que llegas, enchufas el coche y ya está. Entonces, claro, me mira y dice, ¿cómo? O sea, espérate que eso no puede ser así. Digo, vamos a ver, Cristina, es un palo de un poste puesto en mitad de la calle, en un aparcamiento, habilitado, que es pintado en el suelo. Coche eléctrico. Tú llegas, enchufas tu coche y me dice ella, me mira y me dice, o sea, que lo estoy pagando yo con mis impuestos. Sí. Pero o sea, el hecho de que este hombre cargue el coche eléctrico ¿lo estás pagando tú? Me cuesta dinero a mí porque yo estoy pagando los impuestos al ayuntamiento y el ayuntamiento es el que paga salud o supuestamente paga salud. Pero espérate, que hay otra. O sea, ese supuesto ahorro a la hora de la carga del vehículo, todos sabemos que el eléctrico va por baterías. Sí, claro. Las baterías no te salen gratis, no vienen de, por así decirlo, de serie. Tú cuando sacas el coche del concesionario, la marca te exige, tú tienes que pagarle a la marca todos los meses un alquiler por esas baterías, para cuando esas baterías dejen de funcionar, te las cambien por otras baterías de las que tienes que seguir pagando el alquiler. ¿Me puede decir alguien dónde está el ahorro? No, ahorro, el ahorro está porque te ahorra la gasolina, entre comillas. Pero estás pagando el dinero de la gasolina, estás pagando en el alquiler de la batería. Claro, al final las gallinas que entran por las que salen, es que al final no hay ahorro, o sea, no existe el ahorro. No, y si tú te hacen creer que hay un ahorro. Claro, y si tú tienes tu casa con tu puesto trifásico para tu coche, porque tú tengas tu casa individual, tal, por ejemplo, la mía, que eso es algo que espero no tener que usarlo nunca, pero la casa en la que yo me voy a ir, yo tengo el parking en superficie, tengo el parking para mí y tengo un punto para habilitarlo como punto de recarga para un coche eléctrico. O sea, si yo tengo que pagarle todos los meses X dinero a la marca por el alquiler de esas baterías, más lo que a mí me cueste todas las noches poner el trasto a recargar, ¿dónde está el ahorro? Que alguien me lo explique. Entonces, como, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues lo mismo. Lo mismo. Y es lo que es lo que le dije yo, digo, es lo que decía ella, decía, bueno, pues vamos a ver, es que por esa regla B3 y yo me compro yo un coche y lleno yo mi tanque de gasolina. No te pago a ti la recarga del coche. Que al final lo mismo, al final estoy pagando mi gasolina de mi coche y la recarga tuya. Porque al final lo mismo. Además, lo mismo no, es peor, me está costando el doble de dinero. Más el alquiler de las baterías del coche eléctrico que paga el dueño del coche. Que al final el negocio existe. Sí, pero esto va más allá. Y ya te voy a explicar, vamos a pasar a la segunda parte, que es donde te voy a explicar por qué se está peatonalizando a la gente, porque realmente, o sea, el coche eléctrico está hecho para aburrir. O sea, porque tú digas, bueno, esto no hay por dónde cogerlo. Y porque nos están vendiendo el ecologismo, la contaminación, tal. Y vamos a ver que no va por ahí la cosa. Esto tiene algo que ver con lo que está pasando, por ejemplo, en Inglaterra, que se ha visto mermada del suministro de gasolina, o en Inglaterra es otra cosa. No, lo de Inglaterra es otra cosa, es que se han ido de listos con el Brexit y no tienen mano de obra. O sea, han endurecido las condiciones para estar allí, para vivir allí, para tener trabajo allí, es que ha dicho la gente. Sí, una de las cosas que han exigido es hablar en un perfecto inglés, ¿no? Claro. O sea, hablar inglés, si quieres la nacionalidad, tienes que hablar inglés perfectamente. Sí, después vienen los cabritos estos aquí, es que son cosas que a mí me revientan y le dan su permiso de residencia y tal, y no hablan español porque no les sale de los cojones, porque tú te cagas en su puta madre, como ha pasado a mí en el camping, en perfecto español, y te entienden porque se encabronan. Te entiende, encima te entiende, ¿no? Pero esas palabras las están aprendidas ya de casa. Sí. O sea, es una cosa que no entiendo. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, los transportistas, por ejemplo, se han ido allí, ahora están pidiendo transportistas, y ha dicho el transportista, che, ¿tú quieres que yo te lleve la gasolina de la refinería a la gasolinera? Vas a pagar. Pero va a pagar doble de lo que estabas pagando antes. Claro. Y el gobierno, el gobierno ha dicho que no se puede, que no hay. Pues está la libra esterlina, que está devaluándose, a ver los siguientes veranos, a ver dónde van a ir a veranear, pues no le va a salir tan barato venir a España. Porque claro, ya ha visto. A lo mejor nos sale a nosotros barato. Ir a Londres, ir allí a tomarnos allí una pinta. Sí, porque visto lo visto, el plan es que la Unión Europea va a endurecer ahora las normas, entre comillas, a la hora de venir a España y de
el turismo británico. Correcto, lo cual yo veo estupendo. Sí, no, por supuesto. Claro, todo lo que sea bien económico para el país, eso es... Sí. Pues bueno. Pues volviendo al tema principal del programa, que ahora vamos con la segunda parte de el por qué está ocurriendo todo esto de la subida del diésel, cargando los impuestos y contándonos la milonga a todos de que esto es por el cambio climático, por la contaminación. Algo no tiene sentido, porque algo que yo he hablado en muchos programas, no aquí en el tuyo, y voy a aprovechar para decirlo, nos venden de que tu coche, ¿vale? O mi moto para ir a 5 kilómetros hasta el trabajo contamina muchísimo. Y por eso pues, yo cada vez que arranco mi moto, pues muere un oso polar. Sin embargo, resulta que solamente los cuatro cargueros más grandes del mundo, solamente los 4 más grandes, contaminan lo mismo que la mitad del parque móvil mundial. Pero la culpa es tuya, porque arrancas el coche para ir a tu trabajo. ¿Cuántos cargueros hay circulando por el mundo? Que aparte, cuando están en alta mar, cuando se acercan a las ciudades, no, ya cambian al IFO, creo que es el combustible que utilizan, que es más refinado, pero cuando están en alta mar, lo que utilizan es un combustible que se llama tank fuel, que eso es un engrudo brutal, es una masa que sale después de haber refinado el petróleo para sacar el diésel. O sea, a ver si yo me entero. Resumiendo, a ti te echan la culpa de que tú tienes la culpa porque tú te vas al trabajo en tu motito. Eso. Pero resulta que según los estudios y las estadísticas, los 4 cargueros más grandes del mundo contaminan lo mismo que la mitad del parque móvil mundial. Lo mismo, solamente los 4 primeros. Pero la culpa es tuya. La culpa es mía. Pues espérate que va a salir nuestra amiga. Mira. Nuestra amiga, claro que sí, guapi. Pues ya la tenemos aquí otra vez. Ya está. Ya salió. Es que no ves. No tiene sentido. Y ahora solamente los 4 más grandes. Ahora yo te digo, ¿cuántos cargueros hay circulando? Claro, pero lo peor es lo de siempre. Volvemos a lo mismo. Lo peor no es eso. Lo peor son después las foquitas que aplauden esos datos. Sí. La que dice, la culpa es de Raúl que arranca la moto y va a la gente, Raúl, maricona, tira la moto. Por lo mismo, eso es como irte a un crucero, que también contaminan, porque es un barco muy grande, irte a hacer crucero, pero poner en Instagram que solamente estás consumiendo productos ecológicos, ¿vale? Y que cuando sales a comprar por Roma, pues lleva una talequita de tela en vez de usar bolsa de plástico, porque la bolsa de plástico contamina. Pero después me voy al crucero. Claro. Que el crucero, por lo visto, hay una serie de tíos que sacan unos remos como la calera para que no contamine. Y el otro con el látigo detrás. O como la que te llega al bar, ¿no? A desayunar, que te pide el descafeinado con leche sin lactosa, con leche desnatada, con doble de sacarina, porque está régimen y te pide la tostadita de pan integral. Y después un sencillo que está allí. No. ¿Qué le va a poner a la tostada, señora? Aceite de oliva y mucho jamón. Venga, señora, vamos a ver que está bien. Sí. Es que el jamón no viene de origen, no es de origen animal. Eso viene de una pata que tú tienes allí. Eso, ¿no? O la que te pide verdurita para almorzar. Ponme algo de verdurita, que estoy a régimen, que no quiero comer mucho. ¿Qué tiene de postre? Sí. Dame el dulce más grande que tenga. Dame el pudding. El mousse de limón. Y pico pan. Es lo mismo. Y pico pan para mojar. O sea, vamos a tenerlo claro que el ecologismo, como ya estuvimos hablando aquí, es postureo puro y duro, ya está. Claro. O sea, ya está. Y la cuestión es que, bueno, pues volviendo al tema ya por fin, a día de hoy podemos decir que la huelga y revueltas violentas protagonizadas en Francia en su momento por los chalecos amarillos debido al aumento del precio del diésel, puso sobre la mesa la incógnita y el debate sobre qué es lo que impulsa a los gobiernos europeos a adoptar medidas tan a cortísimo plazo y un tanto drásticas contra el uso de este carburante. Es evidente que la contaminación y el deterioro del medio ambiente serían suficientes razones, pero hay más detrás, mucho más. Porque, amigos, hay algo que nadie nos dice. Y es que el petróleo se acaba. Y con ello el diésel. Un derivado del petróleo que requiere la máxima calidad del crudo para ser refinado. Lo cual hace que va a ser un auténtico lujo de aquí a 5 años. Los gobiernos europeos no están informando a los ciudadanos sobre las verdaderas razones de la premura para hacer la transición del diésel al motor eléctrico y hacia las energías renovables.
y la incertidumbre está servida en bandeja de plata, provocando, como estamos viendo, el caos. A ver, no quiero que nadie se alarme. O sea, cuando digo que el petróleo se acaba, y el diésel se acaba el petróleo barato. O sea, petróleo hay reserva en España para que aguantar hasta que nos extingamos nosotros como civilización, seguirá habiendo petróleo. Pero lo que se acaba es el petróleo barato, el petróleo fácil de extraer. Ya lo que está encareciendo el diésel. Lo que tenemos aquí no es un problema de ecología, es un problema de economía, es un problema de mercado. Y vamos a hacer paralelismo con el gas. Con la crisis que nos hemos metido con el gas. El gas que está ahora mismo en una situación, como estamos pudiendo comprobar, muy, muy, muy complicada. Sí, porque por lo visto ningún país, ahora resulta que ningún país quiere firmar ese acuerdo con España. Ningún país quiere ser el proveedor de gas de España. Argelia creo que fue el que terminó recientemente, el que terminó hace poco. Y creo que ha sido Rabat, ¿no? Quien ha dicho que no a España. Sí, pero Rabat puede decir lo que le dé la gana y está en su derecho. Lo que yo no entiendo es lo de Argelia, porque tú puedes tener los problemas que tú quieras con Marruecos. Argelia me refiero, sí, que es de donde viene el problema. Pero es que tú me estás mandando mi gas a España por un gasoducto que es mío, que la obra la he pagado yo, que lo he construido yo. Y tú, porque tienes problema con el vecino, o eso me dice, me cierra el grifo. Me cago en tu puta madre. Y ahora está la gran pregunta, ¿dónde está la Unión Europea? No, pero es que, a ver, volvemos a lo de siempre. O sea, tú tienes un problema con pero es que España supuestamente también tiene problemas con España, con Marruecos. Por tanto, Argelia y España deberían estar en el mismo bando. Claro, y hacer presión. Pero ¿cuál es el problema? Porque como a España no la respalda la Unión Europea, y todo este problema... A España, yo creo que España, el problema, y esto ya va a sonar repetitivo, ¿no? Pero ya es que me da exactamente igual. Yo creo que el problema de España se llama Pedro Sánchez. El problema de España no se llama ni Argelia, ni se llama Unión Europea. El problema de España se llama... Bueno, aparte de Pedro Sánchez, pero España, si te fijas, nosotros hemos sido siempre ninguneados por la Unión Europea. Bueno, sí. España siempre no han convertido en el chiringuito de Europa. Y esto tiene unas connotaciones que vienen de muy, 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 muy atrás y que vamos a explicar en el programa de la semana que viene, si Dios quiere. Esto, aunque parezca una gilipollez, el problema que tenemos hoy con el gas, esto viene de allá por el año 1500. Esto viene de la famosa leyenda negra española, de lo cual vamos a hablar. Que es un programa que ya avisó a la gente, ¿vale? Vamos a perder oyentes. Bueno, sí, lo hemos diseñado Raúl y yo para perder oyentes. Dice, oye, vamos a perder oyentes, además vamos a tener el ejemplo claro de un historiador mexicano, o sea, que tampoco es que vayamos a decir nosotros, esto lo hemos sacado nosotros de la manga. Estos propios mexicanos, que los hay, son los que, como este señor que es historiador, que por cierto hemos intentado contactar con él, pero por lo visto hace 2 o 3 meses que no tiene actividades en las redes, no sabemos si que se la han quitado del medio, ni le ha cogido algún cártel de allí de México y le ha pegado tiros, no sé por lo que está diciendo, no, porque realmente, pero que vamos realmente a decir, oye, pues mira, esto es lo que hay. No es un programa que vaya a ser apto para gente sensible ni ofendidito, que los hay en España también que defienden mucho aquella teoría, pero bueno, es un problema que, digamos, viene de aquella época, ¿no, Raúl? Y que la estamos sufriendo nosotros las consecuencias, por así decirlo. Y hasta que no nos pongamos en su sitio, lo vamos a seguir arrastrando. Y vamos a ver por qué ha surgido esa hispanofobia con el actual presidente mexicano, con López Obrador, que es toda una estrategia política. Y lo vamos a ver, no vamos a adelantar nada, ya lo vamos a ver la semana que viene. Pero por lo que tú has dicho antes del gasoducto, o sea, el gasoducto lo hemos pagado nosotros, es nuestro, sí, pero claro, ellos te pueden decir, sí, pero es que el gas sale de mi tierra. Claro, pero coño, pues te lo estoy pagando. Claro, pero el problema, ellos saben perfectamente que si ellos cierran el grifo, yo te he puesto una tubería para que tú me lo vendas a mí, que es una tubería que no te ha costado nada. Claro, pero ellos saben, no, Raúl, imagino que ellos saben que si cierran el grifo, dejan de recibir un dinero, porque claro, es un contrato que hay firmado, que si el contrato se acaba y no se renueva, tú cierras el grifo, pero yo te cierro el grifo. Pero lo están vendiendo licuado a otro lado.
O sea, que ellos lo siguen vendiendo a otro. Bueno, por no a través de gasoducto, pero lo están vendiendo licuado en barco. O sea, que al final es lo mismo, lo que se ha dejado de usar, vamos, es lo mismo, se ha dejado de usar el gasoducto, pero después siguen mandando barcos, ¿no? Exactamente. Bueno, a nosotros ya están diciendo que nos va a llegar el 45% menos de lo que se nos prometió, porque se está vendiendo en otros sitios, Argelia, o sea, que digamos que podemos esperar en las próximas fechas un aumento de la bombona de butano. Del precio bueno, ya está por las nubes, yo no sé en Málaga, pero vamos, aquí está la naranja, la de toda la vida, digo, 17,50. Exactamente, pues más o menos, por más o menos igual que aquí, 17 euros y pico, o sea que y hace 3 meses no llegaba a 14, ¿eh? Aquí, efectivamente. Hace 3 meses. No, y aquí igual, o sea, 3 meses, o sea, en verano no llegaba a 14 euros. 17,50. Y subiendo. Sí. Y con el precio de la luz, me imagino que pasa lo mismo, que por cierto, está otra. A ver quién tiene huevo de encender una lucecita de Navidad este año. No hay cojones. Yo ya lo he visto, desde hace ya casi un mes. Pero tiene la luz puesta en el balcón. El precio que está la luz. Bueno, esas luces ciertamente sí, las han sacado bajo consumo, no son luces que consuman, pero bueno, quieras que no, algo notarás, ¿no? Digo yo, imagino, o sea, hay gente, bueno, pues que se compra un bolso de Gucci y hay gente que decide hacer ostentación con las luces de Navidad. O sea, cada uno se gasta el dinero que le sobra en lo que quiere. Bueno, tú y yo somos unos valientes, estamos grabando esto por la mañana con la lavadora puesta, con todo puesto, ¿no? Sí. Tú y yo somos dos temerarios. Estefanía está planchando, o sea, no te digo más. O sea, mi mujer está haciendo de comer con la lavadora, la secadora puesta, o sea, que fíjate, Cristina está ahí, la pobre, y tú y yo aquí grabando con el ordenador enchufado. Nosotros tenemos que decirlo que lo hemos hecho desde el primer día, no es algo desde el primer día. ¿Qué es la luz? Grabamos por la mañana. Ya está. Es cuando más caro, más caro vale. Porque en realidad este programa es un lujo. No se vaya a creer catedrático que el programa bueno lo tiene. El taco está aquí. Exactamente. De hecho, tenemos al inspector de Hacienda llamando a la puerta a 2x3. ¿Y yo qué pasa? Que otra vez estoy aquí. Y yo, vaya que el catedrático aquí ahora que es más guapo que nadie. Exactamente. Mierda en todas las casas. Y Vox no va a hacer una excepción. Ahí está. Yo lo dejo ya, que se ofenda a quien quiera. Y punto. Bueno, pues como decíamos, retomando otra vez esto me encanta. O sea, nos salimos, entramos del tema, pero hay que hacerlo menos, hay que opinar. Pero a la gente le gusta, ¿no? Para que sí, por supuesto. Bueno, pues volviendo a nuestro tema del diésel, pues según Antonio Turiel, ¿vale? Antonio Turiel, para quien no lo sepa, no es un iluminado, no es el DJ Bye de mi barrio y se pone ahí en la esquina con la radio de volumen, no. Este individuo es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, sobre la energía y asesor de la Agencia Aeroespacial Europea. O sea, que no es ningún perturbado. Pues bueno, pues según Antonio Turiel, este cambio de modelo energético llevará consigo una inevitable transformación profunda de los modelos económicos. Y en este punto es donde los gobiernos pretenden desviar la atención del ciudadano. A los más escépticos sobre el pico del diésel hay que decirles que investigadores como Turiel establecieron que ya en el 2015 se marcó el máximo de producción. Diremos que solo hay que observar los movimientos del entorno para llegar a la conclusión de que los analistas como Turiel no están equivocados. Los países de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, la famosa OPEP, también podríamos traducirlo como otra putada en precios, OPEP, pues hace tiempo que han desviado sus inversiones, ojo, hacia África y sus recursos minerales. Qatar abandonó la OPEP en 2019 para dedicarse, ojo, curiosamente, al gas. Aunque es cierto que no tiene mucho potencial petrolífero. Rusia también ha desviado sus inversiones hacia, ojo, qué curioso, el gas. Y empresas como Repsol se encuentran en proceso de reconversión de su modelo de negocio hacia la electricidad. De hecho, hace algunos años ya Repsol proporciona gas y electricidad en las casas. Que, por cierto, hay que decir que el tema del gas no es realmente para producir electricidad, sino para estabilizar la red eléctrica. Y esto viene a consecuencia del uso
de las energías renovables que venían a salvar el mundo, a salvarnos a todos. Resulta que la energía renovable no es muy, por así decirlo, muy estable, produce una serie de picos en la red eléctrica, con lo cual hay que meter otro tipo de tensión más estable que se genera gracias a la energía térmica, es decir, gracias a quemar gas y a quemar carbón. O sea, la energía renovable, pues parece ser que tampoco es tan ecológica como nos quieren hacer pensar, porque necesita de la energía fósil. O sea, otra parte del postureo. Exactamente. Bueno, pues como decíamos, las compañías petroleras se están retirando del negocio del petróleo y de los sectores dependientes del crudo. Investigan sobre otras alternativas, por ejemplo, el motor eléctrico, nuevas formas de movilidad colectivas más eficientes, como el transporte público, la vuelta a la vela en el transporte marítimo y, por supuesto, las formas de movilidad individuales eficientes como los patinetes. O sea, que estamos hablando de un retroceso en lo que viene siendo la evolución, ¿no? O sea, una involución. Estamos hablando de lo que hizo General Motors, pero al revés. Exactamente, o sea, una involución, al contrario. Correcto. O sea, podríamos decir, yo recuerdo, se me está viniendo sobre la marcha una frase a la cabeza que decía el Morfeo en Matrix, cuando estaba explicando qué es lo que había ocurrido a Neo, que decía, al final del siglo XX llegó el apogeo de... No, lo decía Smith, llegó el apogeo de su civilización. Y si te fijas, o sea, al final del siglo XX, principio del siglo XXI, hemos estado en lo más alto y ahora todo lo que viene es involución. Tenemos escasez, nos quieren quitar el transporte individual, volver al colectivo, en vez de ir tú en tu coche cómodamente escuchando la radio, en un patinete, en bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Ya mismo vamos a volver a ver los carromatos y los caballos amarrados en las puertas de los bares, como en la época del oeste. Sí, no, pues ya mismo. No, y la vela, y ojo, la vela en el transporte marítimo, que se estaba ya hablando, además una especie de velas, que serían aerogeneradores a la vez, que al tiempo que impulsan, alimentan los motores eléctricos. Pero bueno, esto es una utopía. Sí, no. Porque bueno, ¿cuánto cuesta? Esto no sirve, digamos, en modificar los cargueros que ya hay, sino estamos hablando de construir cargueros desde cero. Claro, no. O sea, lo que se va a poner, pedir un llavero AliExpress. Estamos hablando de que va a llegar el momento en que salgamos a la calle y no veamos, si ahora vemos 20 coches, vamos a ver 3, con suerte. Sí. Con suerte. Sí. Y después y 3 coches en los pueblos así grandes como en el que yo estoy. O sea, en los pueblos pequeñitos, a lo mejor no ves ni uno. La vuelta al caballo. Y ojo que eso que parece una barbaridad lo que estamos diciendo, y habrá algunos espectadores que están diciendo ja. Vamos a ver dentro de 15 años. Bueno, también... En los pueblos vamos a ver dentro de 15 años. Bueno, también decían ja, cuando decíamos que iba a haber una pandemia mundial y que nos podían encerrar y que podía existir riesgo de confinamiento, y al final, mira. No han confinado. También se reían de nosotros cuando decíamos que hace 15 años que en Marte había agua, que en Marte había edificios, y bueno, primero se reían cuando decíamos que había agua. Estábamos locos, conspiranoicos. Ahora la NASA ya ha dicho que hay agua. Ahora se están riendo de nosotros porque estamos diciendo que hay estructuras en Marte, que en Marte hay restos de construcciones, que en Marte vivió una civilización. Y se ríen y somos conspiranoicos. Y se ríen de nosotros cuando dijimos que el virus había escapado de Wuhan, de un laboratorio. También, y ya resulta que todas las pruebas indican a ello. Ahora dentro de 10 o 15 años saldrá la NASA diciendo que efectivamente en Marte hay restos de una antigua civilización y que el virus se escapó efectivamente de Wuhan. Todo esto, con lo de la gasolina y la electricidad, esto va a pasar exactamente lo mismo. Ahora somos unos locos porque esto como va a pasar con lo del apagón. Se están riendo de nosotros porque lo mismo va a pasar. Y al final, nos pasa que, claro, hemos acertado de casualidad. Sí. Nunca nos van a dar la razón. Bueno, yo voy a seguir con las palabras de este hombre de Turiel, que como hemos visto no es ningún loco que está con el megáfono anunciando el fin del mundo en la esquina.
Porque una vez descrito el panorama real, surgen las dudas y se abre el debate sobre si las energías alternativas serán capaces de hacer frente a la demanda mundial. Y en este aspecto el consenso entre los expertos es cuestionable, aunque todos los investigadores están de acuerdo en que van a cambiar muchos hábitos de consumo, como por ejemplo el de contar con un vehículo propio, es decir, o habrá apps para vehículos compartidos o, como hemos dicho, patinete o el autobús. Pero ojo, ¿qué va a ocurrir con el transporte aéreo? ¿Es el eléctrico el motor que sustituirá al diésel? ¿Estamos ante el fin de una nueva era? ¿Es el fin del capitalismo como lo conocemos? Parece ser que sí. Y lo más importante, ¿por qué los gobiernos no terminan de contarnos la verdad sobre la crisis del diésel? Esta pregunta que se queda en el aire, o sea, es la más inquietante de todas. ¿Qué? ¿Por qué no termina el gobierno de contarnos la verdad sobre tantas cosas? Pero ni el nuestro ni el de nadie lo está contando. No, o sea, gobiernos mundiales nos referimos, no el nuestro, sino gobiernos mundiales. O sea, son tantas las preguntas que están en el aire y que no, ¿por qué no terminan de contarnos la verdad sobre tantísimas cosas que tenemos ahí? Que ya una más, yo creo que no le vamos a dar ni importancia. O sea, la población en general, me refiero. Sí. Bueno, pero la cuestión es que mientras varios de los principales fabricantes de automóviles ya han anunciado que dejarán de fabricar motores gasóleo a corto plazo, hay que decir que el diésel está sentenciado, al menos en Europa. Hemos visto que, por ejemplo, en Japón no es así. Sin embargo, no hay motivos ecológicos, y no lo digo yo, lo dice este investigador, Turiel, no hay motivos ecológicos que justifiquen la urgente desaparición de este tipo de motores. No al menos en comparación con sus versiones gasolina e incluso híbrida, que muestran tasas de contaminación superiores a las de las últimas generaciones diésel. Sí, yo tengo que decir que yo he buscado, antes de sentarme aquí con Raúl, he buscado informes que digan o gráficos que muestren, gráficos fiables. Ojo, los he encontrado, pero ¿qué pasa? Que la fuente no es fiable. O sea, yo he encontrado un gráfico de una persona que no se sabe ni quién coño es, algunas anónimas que te presentan un gráfico que el diésel, de los prejuicios del diésel para el medio ambiente e incluso para el ser humano. ¿Qué pasa? Que no son fuentes fiables. ¿A qué llamo yo una fuente fiable? Pues a un científico que tenga una bibliografía que mirar, un periodista que sea medianamente serio, en fin. Cualquier persona de la que tú puedas comprobar la información ya de esa persona, pero no la has encontrado. O sea, que diga un informe que diga que es perjudicial para el medio ambiente o para la salud del ser humano, no lo he encontrado. Fiable, ojo. Fiable. No fiable, los hay. Sí. Bueno, pues siguiendo con Turiel, esto lo dice Turiel textualmente, extraído de una entrevista. Abro comillas. Nos están engañando, nos cuentan la milonga de que el diésel es muy contaminante para no decirnos la verdad, que el gasóleo se está acabando y que todos, tanto la industria como los consumidores, tenemos que hacer una transición forzada que no tenemos tiempo suficiente para cometer. ¿Ahora qué hacemos? Pues lo de siempre. Aguantarnos y hacer lo que no aguantarnos con lo que ellos quieran hacer, y cuando digo ellos me refiero a los gobernantes. Aguantarnos con lo que ellos quieran hacer. Solo tenemos nuestros medios para protestar, entre comillas, que no son muchos, por ejemplo, y nuestro queridísimo iVox y YouTube, hasta que nos dejen, porque en iVox, mira, tenéis más libertad. En YouTube inmediatamente el puñetero algoritmo te pega el zaca, pero bueno, ya sé que si no es YouTube, ya sé que está ahí TDN en iVox, que puede para lo que quiera, que sirve de voz también. Así que ¿qué podemos hacer nosotros? Pues aguantarnos. Sí, pero es que, como decíamos antes, ya está demostrado que los nuevos motores diésel, como el Euro 6, contaminan 10 veces menos que los primeros diésel. Y sin embargo, se está demonizando el diésel. O sea, yo cuando me compré mi coche, que tiene 4 años, no, todavía no los tiene, lo hará ahora el año que viene,
un coche grande, un motor 2000 tal. Cuando yo fui al concesionario me decía, ¿quieres? Le digo, no, lo pone gasolina. Hombre, pero gasolina gasta más. Digo, sí, me sale más barato y no voy a ir a la ITV cojonado. Porque las ITVs van a la caza del diésel. Es que tienen orden expresa. Hay que ir a cazar el diésel. Y va a terminar ya alarmando del todo a la gente más en esos tiempos del apagón. Me encanta. En estos tiempos del apagón, de la crisis del gas, bueno, pues la Agencia Internacional de Energía alertó en un informe de 2018, o sea, antes de ayer, que de continuarse el ritmo de desinversiones en petróleo que llevan ahora mismo las petroleras, podríamos encontrarnos en 2025, ojo, prácticamente dentro de 3 añitos ya, con un desabastecimiento del 37% del mercado, con un 14% en el escenario más optimista, siempre con varios picos de precio en el proceso. Y esto, si se cumple, lo vamos a pasar muy mal. Que habrá momentos que esté muy, muy alto el precio, habrá momentos que esté muy bajo y habrá momentos... No, muy bajo no. Habrá momentos en los que esté muy alto, habrá momentos en los que esté altísimo, habrá momentos en los que esté súper, súper alto y momentos en los que volverá a estar muy altísimo. Sí, pero que bajo no va a estar. Que asequible en la gente que se olvide, ¿no? Que va a ser muy complicado que la gasolina vuelva a estar a un precio asequible. Correcto. O sea que, amigos, ir comprando la bicicleta y al Decathlon y poniéndola en la lista de los Reyes Magos, que está ya aquí al lado. Que era una bicicleta. Decathlon de momento se ha quejado que ahora que lo has nombrado tú, se ha quejado de que está teniendo un serio problema de suministro. Y IKEA lo mismo. Pero si no tienen chip, las sillas de IKEA. IKEA el problema son los chips. No, pero bueno, con esto de los transportes y transportistas que para arriba y para abajo, pues al final, pues, ¿qué pasa? Que las infraestructuras, como que por ejemplo, IKEA en España es muy poco. La gente por ejemplo, de aquí de Extremadura, aquí en Zafra, si quieres ir a un IKEA, te tienes que ir a Sevilla. A mi pueblo, vamos, al pueblo que está al lado del mío. Sí. Hasta allí te tienes que ir si quieres un IKEA. Claro. O sea, de hecho ahora AliExpress dice que ha abierto su primera tienda física en España y lo ha hecho en Sevilla. No, tenía ya una en Madrid. Tenía ya pues la segunda. Entonces, la segunda tienda física en España y está en Sevilla. O sea, y veremos a ver cómo terminamos con el tema de los suministros también en AliExpress. De momento, Decathlon e IKEA se han quejado de que están empezando a tener problemas con los suministros. Yo no digo nada, pero cuando Decathlon e IKEA empiezan a quejarse, malo. Malito bueno, ya, ¿eh? Pues la cuestión es que, como decíamos al principio nosotros fuera de micro, se está peatonalizando a la fuerza a la gente y, amigos ciudadanos de a pie, mentalizaros, grabaros esto en la cabeza de que vais a ser peatones de ahora en adelante y la prueba está en muchas de las medidas que se están tomando en las ciudades, como por ejemplo la de 30, la de ir por una ciudad a 30 es imposible. Aburrir al personal para que suelte el coche. Es aburrir al personal porque, además, mira, daba vergüenza al principio cuando se implantó esa... A ver si encuentro el audio y te lo puedo mandar. Esta nueva ley de ir a 30 por las ciudades. Había un anuncio del gobierno de España que era de auténtica vergüenza, que te decía una voz en off. Así sonaban las ciudades antes con el límite de 50. Se escuchaba allí un atasco, la gente crucificándose uno a otro. Dice, así suenan ahora, van a sonar ahora las ciudades con el límite de 30. Se escuchaban los pajarillos. Claro, porque como vas a 30... Hola, buenas tardes. Hola. Claro, porque se supone que tú ya vas andando, porque ya estás aburrido. Claro. O sea, yo en cuesta abajo, mi coche, que tiene velocidad de crucero, tú le pones la velocidad y él la mantiene, vayas para arriba, vaya para abajo, vaya en llano. Yo lo he puesto cuesta abajo 30 y no lo puede mantener. Se pasa. Pero es que el que tenga moto sabe, de hecho está en el librito de la autoescuela que mi hija está sacando el carnet de moto del B1 y viene, no me acuerdo cómo se llamaba, el efecto tal, que la moto te mantiene el equilibrio solo a partir de 30 kilómetros por hora. Por debajo, o sea, 30 kilómetros o por debajo tiene que ser el conductor quien mantenga el equilibrio. ¿En qué cabeza cabe? Si es que yo para dar una curva tengo que acelerar, porque si voy a 30 me caigo. Te cae. Literal, además es que te cae. No, es que te cae. O sea, tú bajas una moto que pesa 180 kilos dando
una curva a 20 kilómetros por hora y vas al suelo. Sí, a tomar por culo, vamos, literalmente. O sea, que es que no... Entonces lo que se está buscando es aburrir al personal. Es decir, como la gente no compra eléctrico, como la gente tal, ¿qué hacemos? Aburrir al personal. ¿Cómo lo hago? Multas, sanciones, que tengas que ir a una velocidad inaudita de lento. Claro, que la gente diga, yo voy a coger coche para ir a 30, paso voy andando. Porque vamos, porque por contaminación no es, porque yendo a 30 contaminan más que yendo a 50. Claro, vas en marcha corta, pues contaminas más. Claro, aparte de las averías, que ya provoca, y ya en un diésel ya ni te cuento, ir a 30. Porque el diésel necesita circulación de aire fresco del exterior para refrigerarlo. Claro. Entonces eso provoca unos calentones y los filtros de partículas no funcionan porque necesitan unas temperaturas determinadas elevadas, de revoluciones altas, pero en marcha te estoy hablando de ella en quinta, por ejemplo, para que coja temperatura y queme esa carbonilla. A 30 no lo hace. A 30 te está obligando a ir cada 2 semanas al taller. Pero tal cual. Y quien tenga un vehículo diésel de nueva generación lo sabe. Que cada 2x3, si te mueves solamente en ciudad, pum, lucecita de inyección encendida. Pum, lucecita de motor encendida. Pum, lucecita de motor encendida. Cada 2 semanas. Te digo porque yo cuando trabajaba en el aeropuerto teníamos una furgoneta para los transfer de este estilo y cada 2 semanas había que, como ya estuviera del parking a la terminal parking. 600 metros. Pues una vez cada 2 semanas había que salir a la autovía y pegarle un tirón a cuarta, quinta, en revoluciones altas para que funcionase el dispositivo y quemase la carbonilla para activar ese filtro antipartículas. Pues yo, pero sinceramente... Y señores, y comprando el bonobús, que va a hacer falta. Exactamente. Vamos a ir comprando el bonobús, vamos acostumbrándonos a andar a los sitios que andas muy sanos. Sí, ¿no? Que es bueno para bajar la barriguita que tenemos. Sí, pero bueno, hay gente que para ir al trabajo tiene que hacer como Kung Fu y atarse los zapatos y echárselo al hombro. Sí, porque... No le pilla muy cerca. Pero bueno, son, como diría aquel, daños colaterales. Que es, es bueno para el medio ambiente, te dirán. Que es bueno para el medio ambiente, es bueno para tu salud también. Pero bueno, familia, el caso es que, como vemos, la conspiración alrededor del diésel no es una conspiración, digamos que es una estratagema, un negocio todo, ¿vale? Para peatonalizar la sociedad como una involución a lo que ya se vino haciendo en los años 30, 40, pero al revés, como ha dicho Raúl. Así que ahora, pues en vez de promover el vehículo particular y los camiones, pues ahora vamos a promover el que la gente ande, los patinetes eléctricos y las bicicletitas. Yo estoy buscando ya un caballo. Como John Wayne. Como John Wayne. Me voy a comprar un caballo y me voy a comprar un sombrero de cherries como Rick Grimes en The Walking Dead. Y a todos lados con el caballo. Pues ya está. Pues Raúl, no sé si menos mantenimiento. Nada, la paja y la agüita toma por culo. Ya está. Raúl, no sé si tienes algo más que añadir que decir a nuestros espectadores antes de despedirnos. Pues nada, que como siempre, un placer estar aquí, de compartir con vosotros este ratito. Esta hora 8 ya estoy viendo en el contador que iba a ser el programa media horita. Sí. Más o menos habíamos calculado, claro. Pero hoy, como siempre, nos vamos por los cerros de Úbeda, cosa que me encanta y que sé que los espectadores agradecen también. Pues sí, por supuesto, pues para mí también ha sido un placer recibirte aquí en esta tu casa, ya lo sabes, y emplazar a la gente al próximo viernes 26 de noviembre, si no me equivoco, un programa diseñado para perder suscriptores, perder oyentes, literalmente. Por lo menos los de Latinoamérica, seguro, un montón. Bueno, no vamos a decir nada que no sea mentira, vamos a dar simplemente una opinión. Claro. Quiero decir, no, opinión no, vamos a hablar, vamos a hablar de historia, pero de historia bien contada. Exactamente, vamos a desmontar la versión oficial, como yo digo, y vamos a decir la versión real, dicha, como digo, por poner un ejemplo, un historiador mexicano que en 5 minutos, no necesita más, en 5 minutos desmonta esa leyenda negra que hay en torno a los españoles cuando llegamos al nuevo mundo, ¿cómo se llama? Sí. Y vamos a hacer referencia también a un historiador, evidentemente uno también español, y otro, Marcelo Gullo, un historiador argentino.
De hecho, aquí en Extremadura tenemos a uno de los más crucificados, Hernán Cortés, es uno de los más crucificados, uno de los que más pestes se ha vertido a lo largo de la historia, no porque sea extremeño ni español, sino porque cuando una cosa no es verdad, no es verdad. Como por ejemplo, vamos a contar tú también lo que tú has dicho antes, que hay un señor, la llegada anglosajona a América del Norte deja a Hitler como un Teletubby. Sí. Vamos a hablar, vamos a hablar de las dos vertientes y vamos a ver cómo los anglosajones pues dejan mamando a los nazis, y vamos a hablar de este héroe nacional americano que se ha ensalzado tanto en esas legendarias películas del oeste. Ojo, yo tengo que decir, ya que antes de despedirnos, ya que hemos dicho esto, no es a lo largo de la historia, Hitler, vale que era un asesino, un genocida, vale, hasta ahí de acuerdo, pero ojo, no es ni de lejos el peor, exactamente, los hay mucho peores. ¿Vale? Tenemos que hacer un programa sobre grandes genocidas de la historia. Algún día, de hecho, yo tengo, cuando quieras, porque tengo una lista preparada con 7 o 8, Hitler está entre ellos, pero hay 6 o 7 más, algunos de ellos van a sorprender a la gente, así que cuando quieras, lo grabamos. Recientemente, que de aquí a un par de semanas o 3 lo tiene la gente en antena también. Estupendo, entonces, te tomo la palabra. Pues familia, un placer haber estado con vosotros un viernes más y os esperamos el viernes 26 desmontando la falsa leyenda negra que hay en torno a los conquistadores españoles alrededor de la historia. Así que hasta el próximo vídeo, familia.